Nadie podía creerlo. El 10 que prometía convertirse en la nueva leyenda de México, el jugador que hizo soñar a todo un país, hoy entrena completamente solo, ignorado, sin equipo que lo respalde. De ser la joya, a estar a un paso de desaparecer del fútbol. Sebastián Córdoba, medallista olímpico, campeón, figura, y ahora, un hombre que muchos prefieren olvidar. Lo que vas a escuchar no es cualquier historia, es una de esas que estremecen, porque es real, porque duele y porque demuestra que en el fútbol, subir no es lo más difícil es no caerse. Todo comenzó con una zurda diferente. Sebastián no solo jugaba bien, hipnotizaba. La pausa, la clase, la inteligencia, todo lo tenía. Lo comparaban con Cuauhtémoc Blanco y decían que por fin México tenía a su nuevo líder. No era una promesa cualquiera, era el elegido. Lo tenía todo para ser la cara de una nueva generación. Pero como en las historias que nadie quiere contar, de un día para otro, todo empezó a derrumbarse. Y nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Nació el 12 de junio de 1997 en Aguascalientes, México. Un niño tranquilo, pero con una obsesión clara, la pelota. Vivía con el balón pegado al pie. Jugaba como si hubiera nacido para eso. Probó suerte en Pachuca, y lo rechazaron. Su primer golpe, su primera herida. No lo quebró, pero lo marcó. Años después, América apostó por él. Llegó sin apellidos pesados, sin padrinos, sin reflectores. Nadie le regaló nada. Pasó por cada categoría dejando huella, sub-17, sub-20, Premier. No era el más escandaloso, pero sí el más inteligente. Callado, preciso, constante. Y así fue construyendo su camino. En 2016 llegó su primera probadita profesional, préstamo a Alebrijes de Oaxaca. Pocos minutos, poca visibilidad. Muchos habrían abandonado ahí. Él no. Regresó decidido a demostrar que no era uno más. En 2018, con 21 años, debutó con el primer equipo de América. No fue en un partido de gran cartel, pero para él significó todo. Luego vino Necaxa. Muchos creyeron que era un descarte, él lo vio como una oportunidad. En la Supercopa MX marcó el gol del título ante Monterrey. Su nombre empezó a sonar fuerte. En 2019 explotó. Se metió en el 11 titular, anotó goles, se volvió determinante. Y el 28 de septiembre de ese año, en su primer clásico nacional, le clavó 2 goles a Chivas. Ese día dejó de ser una promesa. Se convirtió en figura. La gente gritaba su nombre. Los medios lo vendían como el nuevo referente del fútbol mexicano. Tenía técnica, tenía huevos, tenía magia. Jugaba de interior, de enganche, hasta de extremo. Y tenía eso que no se entrena, personalidad. Llegó a la selección. Primero con los jóvenes, después en el preolímpico. Fue el mejor del torneo, goleador, capitán, líder. En los Juegos Olímpicos de Tokio no solo brilló, fue uno de los héroes que le dieron a México la medalla de bronce. Era el alma del mediocampo. Y entonces, el destino parecía escrito. El 10 del América estaba destinado a ser el próximo gran líder de México. Pero cuando estás arriba, cualquier empujón puede hacerte caer. Llegó Santiago Solari al América. Cambió el sistema, movió las piezas, impuso disciplina. Sebastián empezó a perder minutos. Primero lo sacaron de su posición natural. Luego, del 11 titular. Después, ni al banco. Se empezó a hablar de falta de intensidad, de mala actitud, de que no encajaba. Lo que nadie sabía es que Sebastián ya estaba peleando una batalla que no se veía en la cancha. Un desgaste emocional silencioso que lo fue apagando poco a poco. Pasó de ser el 10 del América, de ser el que todos querían ver, a convertirse en un fantasma. Ya no era indispensable. Lo sacaron. Y ahí empezó el declive. Chivas levantó la mano. Querían ficharlo. Era la típica bomba mediática, joven, con pasado en selección, mediático. Pero dijo que no. No quería el ruido de Guadalajara, ni la presión. Prefirió el norte. Tigres. Miguel Herrera lo conocía bien. Lo había debutado. Parecía la decisión correcta, un club grande, plantel poderoso, afición exigente. Pero no fue así. Desde que llegó, la etiqueta fue clara, promesa rota. Y eso pesa. La afición no lo recibió con aplausos, sino con dudas. Y Sebastián no pudo romperlas. Le costó entrar en ritmo. Lo acusaban de pecho frío, de desaparecer en partidos grandes. Miguel Herrera lo defendía, pero el equipo no caminaba. Quedaron fuera en cuartos. El Piojo fue despedido. Y Sebastián quedó flotando en tierra de nadie. Pero cuando parecía que su historia se desvanecía, llegó un respiro. Robert Dante Siboldi le dio una oportunidad. No fue un regalo. Fue una prueba. Y la rompió. En la liguilla del Clausura 2023 se convirtió en el jugador más determinante de todo el fútbol mexicano. Gol a Puebla en repechaje. Gol y penal contra Toluca. Golazos a Monterrey en semifinales. Y en la final contra Chivas, fue la figura silenciosa que revivió a Tigres. Cada toque era oro.
Cada cabezazo, un grito de guerra. Volvió a ser el que todos esperaban. Volvió a brillar. Y justo cuando tocaba el cielo, todo empezó a desmoronarse. Pero antes de seguir con esta historia, si estás aquí escuchando esta locución, significa que amas el fútbol y las historias reales que no siempre te cuentan los medios. Así que si quieres apoyar este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu opinión sobre Sebastián Córdoba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias brutales como esta. Porque lo que viene ahora, es la parte más oscura. Y entonces, cuando todos creían que Sebastián Córdoba había vuelto, cuando su nombre retumbaba otra vez como el de una estrella en ascenso, la realidad le dio el golpe más duro de todos. No vino de un rival, no vino de la tribuna, vino de su propia vida. En medio de ese renacer futbolístico, Sebastián encontró lo que muchos futbolistas desean pero pocos logran, estabilidad emocional. A su lado estaba Bian Rodríguez, influencer regiomontana. La relación parecía perfecta. Sonrisas en redes, viajes, momentos compartidos. A simple vista, él tenía todo, talento, reconocimiento y amor. Y cuando un jugador se siente pleno afuera de la cancha, adentro brilla aún más. Cada pase que daba parecía llevar un peso emocional detrás, como si jugara impulsado por algo más grande que la gloria deportiva. Pero lo que empezó como un cuento bonito, terminó como una bomba mediática. Sin previo aviso, la relación explotó en 1000 pedazos. Un día eran la pareja perfecta y al siguiente, estaban en el ojo del huracán. Rumores de infidelidad. Capturas filtradas. Conversaciones privadas circulando por redes. Y aunque nadie tenía pruebas firmes, el daño ya estaba hecho. Cuando la polémica te rodea, no importa si es verdad o no, la presión se siente igual. Ella salió a defenderse públicamente, negó todo. Él guardó silencio. Y a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Desde ese momento, la mirada de Sebastián cambió. Ya no era la misma. No tenía ese fuego en los ojos que había mostrado en la liguilla. Su lenguaje corporal empezó a delatarlo. Ya no era el que levantaba la mano para pedir la pelota, ya no era el que cargaba al equipo cuando más lo necesitaban. Una ruptura puede dolerle a cualquiera, pero cuando vives en el centro de la atención nacional, el golpe se multiplica. Los memes, los comentarios, las burlas, el país entero opinando sobre tu vida privada. Y mientras afuera se hablaba de infidelidad y traición, adentro él se estaba desmoronando. La caída no fue inmediata, fue silenciosa, lenta, como si alguien apagara la luz poco a poco. Primero, perdió intensidad. Después, confianza. Luego, llegaron los problemas físicos. Lesiones menores, sí, pero suficientes para romper su ritmo. Un músculo que se carga más de lo normal, una molestia que no te deja entrenar al 100%, y sin darte cuenta, la máquina perfecta empieza a oxidarse. Lo que era potencia, se volvió duda. Lo que era impulso, se volvió freno. Y el fútbol no espera a nadie. En medio de ese bajón personal, apareció un nuevo obstáculo, la llegada de Juan Brunetta. Un jugador con características similares, que llegó como refuerzo estelar. Un movimiento que lo dejó fuera de su posición natural. Y cuando pierdes tu lugar en la cancha, también puedes perderte a ti mismo. Pero lo que empezó como un cuento bonito, terminó como una bomba mediática. Sin previo aviso, la relación explotó en 1000 pedazos. Un día eran la pareja perfecta y al siguiente, estaban en el ojo del huracán. Rumores de infidelidad. Capturas filtradas. Conversaciones privadas circulando por redes. Y aunque nadie tenía pruebas firmes, el daño ya estaba hecho. Cuando la polémica te rodea, no importa si es verdad o no, la presión se siente igual. Ella salió a defenderse públicamente, negó todo. Él guardó silencio. Y a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Desde ese momento, la mirada de Sebastián cambió. Ya no era la misma. No tenía ese fuego en los ojos que había mostrado en la liguilla. Su lenguaje corporal empezó a delatarlo. Ya no era el que levantaba la mano para pedir la pelota, ya no era el que cargaba al equipo cuando más lo necesitaban. Una ruptura puede dolerle a cualquiera, pero cuando vives en el centro de la atención nacional, el golpe se multiplica. Los memes, los comentarios, las burlas, el país entero opinando sobre tu vida privada. Y mientras afuera se hablaba de infidelidad y traición, adentro él se estaba desmoronando. La caída no fue inmediata, fue silenciosa, lenta, como si alguien apagara la luz poco a poco. Primero, perdió intensidad. Después, confianza. Luego, llegaron los problemas físicos. Lesiones menores, sí, pero suficientes para romper su ritmo. Un músculo que se carga más de lo normal, una molestia que no te deja entrenar al 100%, y sin darte cuenta, la máquina perfecta empieza a oxidarse. Lo que era potencia, se volvió duda. Lo que era impulso, se volvió freno. Y el fútbol no espera a nadie. En medio de ese bajón personal, apareció un nuevo obstáculo, la llegada de Juan Brunetta. Un jugador con características similares, que llegó como refuerzo estelar. Un movimiento que lo dejó fuera de su posición natural. Y cuando pierdes tu lugar en la cancha, también puedes perderte a ti mismo.
El técnico Siboldi, el mismo que meses atrás lo había rescatado, fue directo: no podían jugar juntos. Así de simple, así de frío. De ser su gran apuesta, pasó a ser el hombre que tenía que esperar en el banco. Y lo más doloroso no fue eso. Fue que nadie se sorprendió. Nadie levantó la voz. Nadie lo defendió. Y ahí empezó a ocurrir algo que pocos notan pero que mata carreras: el silencio del entorno. Cuando estás arriba, todos te llaman, todos te siguen, todos te celebran. Pero cuando caes, el teléfono deja de sonar. Y a Sebastián le empezó a sonar solo el eco de su propia soledad. Con la llegada de Veljko Paunovic, la historia tomó un giro aún más oscuro. Un nuevo entrenador, otro estilo, otra visión. Y desde el primer día, la conexión entre ellos nunca existió. Paunovic tenía otro plan, otro tipo de jugador en mente. Las miradas eran frías, las palabras, escasas. Las oportunidades, mínimas. Y cuando un DT no confía en ti, lo sientes en el aire, en cada charla táctica, en cada convocatoria. Sin nombrarlo directamente, el técnico empezó a lanzar mensajes en conferencias de prensa: faltan jugadores con compromiso, necesito gente que realmente quiera estar aquí. Frases cortas, afiladas, que golpeaban como derechazos invisibles. Todos sabían a quién iban dirigidas. Y así, el mismo jugador que meses antes había sido el héroe de una final, se convirtió en un número más en la plantilla. Pasó de ser el que definía partidos, a calentar banca. De la ovación, al silencio. Del protagonismo, al olvido. Pero lo más brutal aún no había llegado. Un día, simplemente desapareció de las convocatorias. No había lesión, no había parte médico. Solo, silencio. Ya no entrenaba con el grupo. Lo mandaron a entrenar aparte, como si estorbara. Como si su historia ya no importara. Como si toda su carrera se resumiera a un gracias por venir. Y la versión que empezó a circular en los pasillos fue cruel: indisciplina. Algo había pasado. Algo que nadie quería decir en voz alta. Ni el club habló. Ni el jugador explicó. Solo rumores. Y en el fútbol, cuando no hablas tú, otros hablan por ti. El contrato termina en diciembre. No hay renovación. No hay señales de apoyo. No hay promesas de regreso. Los rumores dicen que podría terminar en Mazatlán o Juárez. Equipos que pelean por no descender. Equipos donde van los que ya no tienen lugar en los grandes. Y así, el que alguna vez fue medallista olímpico, el 10 del América, la joya que hacía soñar al país, hoy está entrenando solo. En silencio. Ignorado. Como si nunca hubiera existido. Es impresionante lo rápido que el fútbol te da todo, y lo aún más rápido que te lo quita cuando pierdes el fuego. Sebastián no es un caso más. Es el ejemplo perfecto de cómo una tormenta personal puede borrar en meses lo que construiste durante años. Y aquí no estamos hablando de talento. Él todavía lo tiene. Estamos hablando de confianza, de entorno, de heridas que nadie ve pero que pesan más que cualquier lesión. Y lo más fuerte es que esta historia todavía no ha terminado. El silencio en torno a Sebastián Córdoba no fue un cierre, fue una mecha encendida. Lo que parecía calma era, en realidad, la antesala de algo más grande. Porque cuando un jugador con su nombre, con su peso mediático y con su historial desaparece de escena, no significa que todo terminó, significa que algo muy fuerte está por ocurrir. Los entrenamientos en solitario no eran solo rutinas. Eran un mensaje. Cada sesión apartado del grupo era como una línea más escrita en una historia que nadie estaba contando, pero que todos sabían que tenía consecuencias. Córdoba no estaba lesionado, no estaba suspendido, pero tampoco estaba adentro. Y esa combinación es la más explosiva que puede vivir un futbolista. Dentro del club se respiraba un ambiente extraño. Las preguntas empezaban a rebotar por los pasillos. No solo de la prensa, también de los mismos jugadores. ¿Qué pasa con Sebastián? ¿Por qué no está aquí? ¿Qué se está cocinando? No eran rumores vacíos, era tensión real. La sensación de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. La directiva guardaba silencio. El cuerpo técnico no explicaba nada. Y ese vacío empezó a generar versiones cada vez más pesadas. Se hablaba de indisciplina interna, de una ruptura con la cúpula, de un conflicto personal con alguien importante del vestidor. Nadie daba nombres, pero todos tenían teorías. Y lo más peligroso de las teorías es que, cuando nadie las desmiente, se vuelven verdad por inercia. Mientras eso pasaba, Sebastián seguía entrenando. No dejó de hacerlo ni un solo día. Pero ya no era el entrenamiento del jugador que compite, sino el del tipo que espera un golpe, ya sea una sanción, una decisión de la directiva o un giro de guión que pueda cambiarlo todo. Cada pase, cada pique, cada disparo, era una especie de cuenta regresiva silenciosa. La relación con algunos compañeros también empezó a transformarse. No había discusiones abiertas ni rupturas escandalosas. Era algo más sutil, la distancia. Cuando alguien deja de aparecer en los planes tácticos, el grupo, aunque no lo diga, empieza a moverse sin él. No es crueldad, es supervivencia. Los equipos grandes no esperan a nadie. Y Córdoba lo sentía. Lo sentía en el vestidor,
en las charlas tácticas donde ya no aparecía su nombre, en las jugadas ensayadas donde su espacio lo ocupaba otro. Sentía que la historia seguía avanzando, pero ya no lo incluía. Fuera de la cancha, la presión también subía. Ya no era solo una polémica romántica o rumores en redes. Era el mercado el que empezaba a girar alrededor de su nombre. Agentes, intermediarios, directivos de otros clubes. Mazatlán, Juárez, incluso rumores de movimientos internacionales. Nada oficial, pero todos olían la oportunidad. Un jugador con talento, sin espacio, con contrato por expirar, eso es carne fresca para el mercado. Lo interesante es que, pese a todo, Sebastián no bajó los brazos. No se borró él mismo. No dio entrevistas. No hizo dramas. Siguió apareciendo cada día a entrenar, a pesar de que sabía que no lo iban a convocar. Y eso no es debilidad, es señal de que dentro de él, todavía hay algo que no se ha roto. A medida que se acercaban los últimos meses de contrato, la temperatura aumentaba. El vestidor lo sabía, la afición lo intuía, la prensa lo olfateaba. Algo iba a pasar. No podía quedarse en el limbo para siempre. Ni Tigres ni Córdoba podían sostener esta tensión mucho más tiempo. Y aquí es donde la historia empieza a transformarse otra vez. Lo que hasta ahora había sido un descenso silencioso, empieza a parecerse más a un campo minado, con decisiones que pueden definir no solo el final de un torneo, sino el resto de su carrera. Porque una cosa es desaparecer, y otra muy distinta es volver para cambiar la narrativa. Y Sebastián Córdoba, aunque nadie lo diga en voz alta, todavía tiene esa carta guardada. En el fútbol, algunos brillan toda su carrera, pero los que realmente dejan huella son los que se levantan cuando todos creen que están acabados. Su contrato se termina, el mercado se mueve y las decisiones están sobre la mesa. No hay margen para excusas ni tiempo que perder. Hay equipos que siguen viendo en él a un jugador capaz de cambiar un partido, de cargar con un escudo y de volver a ser determinante. No por lo que fue, sino por lo que todavía puede ser. No importa si su próximo destino está en Tigres, en Mazatlán o en otra liga. Lo que realmente va a definirlo es si convierte este golpe en combustible. Si lo hace, volverá a ponerse de pie con más fuerza que nunca, y entonces muchos tendrán que recordar por qué alguna vez su nombre pesó tanto en el fútbol mexicano. Cada carrera tiene un momento en el que no hay ruido, ni flashes, ni aplausos. Solo decisiones. Y Sebastián está justo ahí. Lo que haga ahora marcará su legado. Si llegaste hasta este punto, suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu opinión. Queremos saber si crees que Córdoba volverá a brillar o si este será el giro definitivo de su carrera. Nos vemos en el próximo video.